Bueno, ahora sí. A ver dónde tengo la pizarra. Acá. La unidad 3 habla específicamente sobre formas de capitalización. ¿Sí? Vamos a poner acá. Esto no. Capitalización. Bien. Básicamente, hasta ahora estuvimos trabajando con capitalización a interés simple y a interés compuesto. Y dentro de interés compuesto, la capitalización que estábamos haciendo se conoce con el nombre de capitalización periódica. Porque en la capitalización periódica hacemos coincidir, si es que no es así, la tasa de interés con respecto al tiempo, ¿sí? Si la tasa de interés era anual, el tiempo, el periodo, eran años. Si la tasa de interés era semestral, el tiempo que estábamos utilizando también era semestral. Y si no era, lo transformábamos en semestres. Eso es lo que estuvimos haciendo en la unidad 2. Pero hay otras formas de capitalizar que son, en el caso del interés compuesto, y se conoce con el nombre de formas de capitalización periódicas y subperiódicas. Entonces, vamos a la primera parte. Tenemos las periódicas, que es la que ya conocíamos, periódicas, y a su vez tenemos las formas de capitalización subperiódicas. Dentro de las subperiódicas tenemos dos tipos de capitalización. La proporcional y la equivalente. Equivalente, que ahí se entiende. Si alguien dice que ahí no dice equivalente, está desaprobado. Dentro de la periódica tenemos también un tipo de capitalización que se conoce con el nombre de efectiva. Por ahora voy a escribir así, hay más. Efectiva. Sí. Tengamos en cuenta que en la capitalización periódica, la fórmula ¿cuál era? Del monto. El monto va a ser igual a ¿quién? Capital inicial por 1 más I elevado al tiempo. ¿Sí? En el caso de la proporcional, ocurre que esta capitalización se conoce con el nombre de subperiódica porque se capitaliza en más de una oportunidad en cada periodo. Por ejemplo, si estamos haciendo una capitalización subperiódica proporcional con tasa anual a 6 meses, significa que si bien el tiempo está expresado en años, 1 año, 2 años, 3 años, en cada año se va a capitalizar en semestres. Es decir, en un periodo se capitaliza 2 veces, porque decimos que la capitalización es semestral, a pesar de que el periodo es anual. ¿Se entiende? Entonces, el interés compuesto, lo que podemos tener entonces para ubicarnos es capitalización periódica, cada periodo una capitalización. Capitalización subperiódica, en cada periodo puede haber 2, 3, 4, 5 capitalizaciones. Si digo que con capitalización subperiódica en un periodo, en un año, se capitaliza bimestralmente, significa que en ese año ¿cuántas capitalizaciones se va a hacer? 6, exactamente, cada 2 meses tenemos una capitalización.
La pregunta es la siguiente, una pregunta que ustedes pueden responder de forma intuitiva. Si la capitalización subperiódica capitaliza 6 veces en un periodo, ¿cómo va a ser el monto de la capitalización subperiódica con respecto a la capitalización periódica? ¿El doble? No van a poder responder un monto exacto porque no estoy dando ejemplos, pero comparemos ambos montos intuitivamente. Si capitaliza una sola vez en un año y capitaliza 6 veces en un año, ¿quién va a provocar un mayor interés? ¿La periódica o la subperiódica? La subperiódica, porque pasa lo mismo que con el interés simple. La capitalización subperiódica en 2 meses produce un poco de interés que se acumula en el capital inicial para el segundo subperiodo. Calcula nuevamente a los intereses más el capital inicial, vuelve a capitalizar a los 4 meses y genera un monto siempre mayor que el de la periódica que capitalizó una sola vez. Por lo tanto, la forma de capitalización subperiódica siempre va a producir un monto mayor que el que la capitalización periódica. Parece un trabalenguas, ¿no? La diferencia que va a haber en la fórmula de capitalización periódica y subperiódica es que la tasa I se divide por la cantidad de subperiodos. Por ejemplo, si la tasa es el 12% anual, ¿y sería cuánto? Perdón, me expresé mal. Si el rédito es del 12% anual, ¿y sería? 0,12. Y si capitaliza semestralmente, ¿cuánto vale la I para cada capitalización? 0,6, porque dividimos por cuánto a la tasa. Por 2, porque hay 2 semestres en un año. Entonces, lo voy a escribir acá. Una capitalización subperiódica la fórmula va a ser igual. ¿Sí? Esto mira todo complicado. ¿Se rompió? Se rompió mi libro, qué bajón. Tiene 35 años nomás. Entonces, la capitalización subperiódica va a ser igual a la misma que la anterior, pero la tasa va a estar dividido por la cantidad de subperiodos y el exponente va a ser igual al periodo por los subperiodos. ¿Ok? Esta sería la fórmula de la capitalización subperiódica que recibe el nombre de capitalización proporcional. Voy a escribir acá. Esto es una capitalización subperiódica proporcional. Pero ahí seguimos trabajando igual si la tasa y el tiempo están en distintos tiempos, convertimos primero y después la aplicamos No. Se trabaja de esta forma. La capitalización y el tiempo van a estar en la misma tasa, solamente que va a ser por subperiodos. Entonces la cantidad de subperiodos divide a la I y multiplica el exponente n. Y ahí ya está solucionado. Bueno, esta capitalización proporcional subperiódica, vamos a marcarle con un apóstrofe acá, así, para indicar la diferencia. Ocurre lo siguiente: el monto obtenido con la tasa proporcional va a ser mayor que a la capitalización periódica, al monto de la capitalización periódica. Esto ocurre siempre. La tasa I recibe, en el caso de la capitalización periódica, la I recibe el nombre de tasa nominal, ¿sí? Y en la proporcional, tasa proporcional, ¿ok? Siempre va a ocurrir esto, de que el monto que produce la capitalización subperiódica proporcional... ¿Cómo dijo usted? ¿Tasa nominal? Sí, nominal y proporcional. Nominal es la I. El monto producido por una capitalización subperiódica proporcional siempre va a ser mayor que una capitalización periódica con tasa nominal. ¿Estamos? Bien, sigo. Ya vamos a ver los ejemplos, no se preocupen.
Pero así como existe una tasa proporcional subperiódica que produce un monto mayor que con la capitalización periódica nominal, fíjense que yo acá cuando comencé dije que hay dos formas de capitalizar en forma subperiódica, la proporcional y la equivalente. En el caso de la equivalente, voy a anotar acá tasa equivalente. La tasa equivalente es una capitalización subperiódica también, con la diferencia es que se la crea, se diseña para poder obtener un monto similar al de la capitalización con tasa nominal. Igual, en otras palabras. Es decir, el monto que se obtiene con la tasa equivalente tiene que ser igual al de la capitalización periódica. Vamos a ponerle sub m a la equivalente, ¿sí? Tiene que ser igual al monto producido con una capitalización periódica. Entonces voy a anotar acá, esto es una capitalización periódica y esta es una capitalización subperiódica. Ahora, en el tema anterior vimos que las capitalizaciones subperiódicas producen un monto mayor que la periódica. Esta tasa equivalente está diseñada para que produzca un mismo monto con la tasa nominal, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo les parece a ustedes que tiene que ser la tasa I de la equivalente con respecto de la periódica para que produzcan el mismo monto? Y si es menor, ¿qué tiene que ser menor? ¿Qué tasa tiene que ser menor? La subperiódica, muy bien. La tasa subperiódica va a ser algo menor que la tasa nominal para que de esta forma se pueda obtener el mismo monto con subperiodos. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo es la obtención de la fórmula? Igualamos las dos, bueno, veamos. Entonces tengo que C sub n es igual al capital inicial por 1 más I elevado a la n. ¿Esta es una subperiódica? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, entonces C sub O por 1 más I sobre M, todo elevado a la N por M. lo que pasa es que si yo escribo acá I sobre M elevado a la N por M. Bueno, para hacer más sencillo esta expresión, vamos a suponer que el capital inicial y el tiempo sean iguales a la unidad. ¿Ok? C sub 0 igual a N igual a 1. Sería un peso y un año. ¿Está bien? Entonces la fórmula me va a quedar 1 más I va a ser igual a ¿quién? 1 más I sobre M elevado a la M. Bueno, despejen. ¿Quién tiene que despejar? Tengo que despejar. Muy bien. Ahora, para que esto no se confunda como la tasa nominal, le tenemos que cambiar el nombre a esta tasa proporcional. Despejen. Por ahora despejen. A ver si puedo arreglar mi libro que rompí todo.
Les voy a facilitar un poquito las cosas. Le voy a llamar como I sub m a la tasa equivalente. ¿Ok? I sub m. Entonces, al llamarle I sub m, que es una tasa subperiódica, que se capitaliza en subperiodo, nos va a quedar que 1 más I va a ser igual a 1 más I elevado a la m. I sub m, ¿no? Así. Eso es lo que nos quedó. ¿Se entiende por qué? Son iguales porque esta es una subperiódica y produce el mismo monto que una periódica. En este caso, el capital inicial y el tiempo es igual a 1, por eso no aparecen. Hasta ahí quedamos. Ahora, a partir de acá, si estos son iguales, lo que tenemos que hacer es despejar. ¿Cómo resolvemos? Trabájelo. Entonces tenemos que fijar Sí. I y sub m. Bueno. Las dos. O sea, las dos son lo mismo, digamos. Pero, Sí. no. Basta con despejar nada más, ¿no? Me quedo con las dos y tengo que... No, solamente la equivalente. Ah, Ustedes lo que quieren encontrar es esa tasa subperiódica que va a producir un monto similar que la capitalización periódica. Entonces despejamos I sub m. Me va a quedar la raíz mésima de 1 más I menos 1. El 1 está sumando, vamos a transponer restando. Todo esto va a ser igual a I sub m. Esta es la tasa equivalente que me va a producir un monto igual a la tasa periódica nominal. Como es costumbre en álgebra, y ustedes lo habrán visto, ¿con quién tienen álgebra? ¿No? Bueno, como es costumbre en álgebra, todas las fórmulas generalmente se reducen a exponentes fraccionarios. Entonces esto me va a quedar 1 más I elevado a la 1 sobre m, que es lo mismo que la raíz mésima, menos 1. ¿Está bien? Esta es la fórmula definitiva de la tasa equivalente y es muy similar a la fórmula de la tasa nominal de capitalización periódica. Acá tenían 1 más I elevado a la n, ahora no tienen la n, es 1 sobre m, porque el tiempo era igual a la unidad. Entonces, esta es la tasa equivalente, que capitalizada subperiódicamente, ¿sí?, o sea, de forma proporcional, me va a dar el mismo monto que la tasa que capitaliza periódicamente con una tasa nominal. Es un lengua traba. ¿Puedo repetirlo? ¿Tasa equivalente que capitalizado? Dígame que usted está notando la oscuridad. Está en el apunte después, yo le paso el apunte, no se preocupe, no hay problema. Bueno, volvamos. Teníamos que las formas de capitalización eran periódicas y subperiódicas. En las periódicas teníamos subperiódicas teníamos la proporcional y la equivalente. En la proporcional, ¿sí?, en la proporcional el monto es mayor que la periódica. Y en la equivalente los montos son iguales. ¿Está bien? Entonces vamos a poner así. En la proporcional,
C' sub n es mayor que C sub n. Y en la equivalente, vamos a poner así, C sub m es igual a C sub n. ¿Ok? Los montos, para que se entienda. Este es el monto proporcional, monto nominal. Monto equivalente con el monto nominal. Ahora vamos al otro caso. Tenemos capitalizaciones periódicas en la cual siempre va a dar un monto menor que la subperiódica proporcional. Pero la tasa efectiva es una tasa que fue diseñada para que al capitalizar de forma periódica me dé el mismo monto que la tasa proporcional. ¿Cómo tendrá que ser la tasa periódica con respecto de la tasa proporcional para que los montos sean iguales? Mayor. ¿Quién tiene que ser mayor? La tasa periódica. La tasa periódica. Tiene que ser mayor, obviamente. Una cuestión obvia, la tasa periódica debe ser mayor que la subperiódica. Sigamos entonces. ¿Se entiende la diferencia? La tasa con capitalización periódica tiene que producir, cuando quiero que produzca un mismo monto en una capitalización que al de la subperiódica. Para eso la tasa periódica tiene que ser mayor al de la tasa subperiódica. Proporcional hablando, ¿sí? Porque ya vimos que la equivalente produce el mismo monto. Bueno. Vamos entonces. ¿De dónde partimos ahora? Tenemos que partir de... Y le igualamos a la proporcional. Bueno, entonces tenemos 1 más i, prima vamos a llamarle, porque esto es una periódica, pero la tasa es diferente a la tasa nominal i, va a producir el mismo monto que 1 más i sobre m elevado a la n por m. Es decir, acá va a quedar solamente m y esto acá va a desaparecer porque n y c sub 0 son iguales a 1. Seguimos manteniendo esa similitud, ¿no? Que n es igual a 1 y el capital inicial es igual a 1 peso. De esa forma, acá me quedan las... estoy igualando el monto a capitalización periódica, va a ser igual al monto de capitalización subperiódica proporcional. Por lo tanto, si quiero saber cuánto tiene que valer esta tasa equivalente para que al capitalizar periódicamente produzca el mismo monto que la subperiódica, tengo que despejar. Y es tan sencillo como esto. 1 más i sobre m elevado a la m menos 1. Y ahí obtuve, ¿sí?, la tasa de capitalización efectiva. Sí, porque esto es capital inicial es igual a 1 peso. Por eso acá no aparece en el capital inicial ni el tiempo. ¿Sí? Esta es la tasa efectiva. ¿Ok? Bueno. Este trabalengua surge justamente, y falta todavía la tasa de capitalización continua y qué sé yo. Acá. ¿Cómo? Ahí voy. Surge de esta parte. Formas de capitalización periódica y subperiódica. La periódica nominal, con tasa nominal, es menor que la proporcional, es igual que la equivalente, y la efectiva es igual a la proporcional, pero va a ser mayor que la equivalente. Obviamente, esta claridad ustedes la van a tener una vez que vayan a estudiar la teoría con tranquilidad. Acá estamos viendo como trompada de loco uno atrás de otro por una cuestión de tiempo. ¿Sí? Ahí dejo para que ustedes copien. Voy a buscar unos ejercicios para dictar. ¿Pueden prender la luz, por favor? Gracias.
Y se veía bien, apagamos de balde, ¿no? Bueno, yo creo que tengo unos ejercicios por acá. A ver, sí. Casi que es cierto, bien. Bueno, ahora van a trabajar ustedes. Voy a copiar una serie de ejercicios que ustedes van a resolver. Espérenme que voy a pausar esto.